la fundación de nuestra hermana Bolivia, la independencia del Alto Perú y de las 5 provincias que fundaron nuestra querida hermana Bolivia: La Paz, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz. Ahora son 9 departamentos allá, pero nacieron como 5, definidos en los decretos sucesivos del gran mariscal de Ayacucho. Estos tiempos son tiempos buenos para nosotros, recordando y haciendo memoria activa, memoria viva, historia viva, lograr lo que debe ser la historia insurgente: fuerza para las misiones y tareas que tenemos que seguir llevando adelante por la emancipación y la unión de toda nuestra América. Es un largo proceso, complejo, difícil. Los historiadores tienen que ayudarnos, a los que estamos en el combate, a los guerreros. Los historiadores se tienen que convertir en guerreros de la verdad y del rescate de la identidad y la memoria viva. Guerreros de la palabra, para traer a nuestros tiempos los grandes combates del tiempo que pasó, pero que está aún vigente, el tiempo de la refundación y la fundación de la patria grande. Estamos muy felices porque nosotros amamos a Bolivia. Así lo sabe el embajador, así lo sabe el pueblo de Bolivia, así lo saben los historiadores e historiadoras presentes de 12 países en este seminario, nuestros compatriotas de la historia insurgente, el profesor Omar Hurtado Rayuz, ahí presente. Cómo amamos ese mapa libertario e independentista que está por completar. Bolívar dejó muchas misiones pendientes. Como decía José Martí, el apóstol, el gran apóstol José Martí, libertador también de nuestra América. Todavía hay tantas cosas por hacer que dejó Bolívar. Y esa tarea inconclusa es una misión que nos obliga. Es muy importante, siempre lo digo, compañero Pedro Calzadilla, presidente del Centro Latinoamericano y Caribeño Rómulo Gallegos. Estuvimos juntos ayer en el programa con Maduro Más, Ernesto y Teo Ernesto con los brazos cruzados. Y estuvimos precisamente conversando este papel que debe jugar el Centro Latinoamericano y Caribeño Rómulo Gallegos. En la memoria de Rómulo Gallegos, un gran bolivariano, un gran latinoamericanista, Rómulo Gallegos, tan grande, Ernesto, tan grande como latinoamericanista en su buen tiempo, como literato, como escritor, que el imperialismo norteamericano lo derrocó cuando era presidente de Venezuela. Le puso una medalla eterna a Rómulo Gallegos con el golpe de Estado que dirigió la embajada de Estados Unidos aquí en Caracas contra él, como él mismo lo denunció. Diríamos, valga la cuña. Ahora, Bolivia para nosotros, como dijera el libertador Simón Bolívar, que dijo que era su hija predilecta, para nosotros es nuestra hermana predilecta. Es la hermana predilecta. Nosotros gozamos y triunfamos cuando Bolivia avanza, y sufrimos también mucho cuando Bolivia cae en las garras del imperialismo, de los golpes de Estado y del neoliberalismo. Así ha sido. Yo decía que la relación de Sucre y Bolívar con el Alto Perú, con los pueblos del Alto Perú, herederos de Túpac Katari, de toda
libertadoras y libertadores de aquella época, fue una relación de amor a primera vista. Bolívar y Sucre, los ejércitos unidos libertadores, les tocó cruzar el río Desaguadero, siempre con mucha cautela, como lo dicen ustedes en todas las ponencias que han presentado, no exento de incertidumbre y de polémicas y de debate, porque no podemos aspirar a que la historia es un camino sobre un lecho de rosas, cultivar una especie de historiografía boba, donde los héroes son héroes y son incontrastables, ¿no? Si alguien era polémico, crítico, creador, si alguien rompió todos los paradigmas de su época fue Bolívar. Y de la misma forma su hijo, asesinado tan temprano por la oligarquía bogotana y quiteña, Antonio José de Sucre. Eran gente con una doctrina, un pensamiento de lo que hoy llaman geopolítica, un principio fundamental de una gran honestidad, de una gran sinceridad, de una gran franqueza en los principios republicanos, que se casaron con profundidad en las banderas de la igualdad, de la libertad, que tenían clara su misión histórica. Sin lugar a dudas, Bolívar y Sucre se desprendieron largamente en su tiempo histórico y en todos los tiempos del resto de la generación de libertadores y libertadoras. No hay ninguna duda hoy de que los dos, en su praxis como líderes políticos, militares, como jefes victoriosos de esta inmensa empresa de echar afuera el Imperio Español y fundar la nueva América, la América republicana, sin lugar a dudas estuvieron muy pero muy lejos de las limitaciones de un Santander, de un Páez, de un Juan José Flores y más allá de una oligarquía limeña y de las oligarquías de su tiempo. Sin lugar a dudas, estuvieron bastante lejos. Fueron hombres de su tiempo, pero también descubrieron los tiempos futuros, porque se atrevieron a crear con mucha autenticidad, mucha nobleza, desprendiéndose de bienes materiales, en un espíritu muy crístico, lo diría el comandante Chávez, un espíritu muy de Cristo. Se desprendieron de todos los bienes materiales y entregaron lo único que tenían, su cuerpo, su mente, sus ideas, su sangre, porque bastante sangre ellos mismos derramaron por la libertad de este pueblo. No eran los que mandaban a combatir, como hacen los imperios, que mandan su juventud a combatir guerras de intereses, de riquezas, de saqueos, de expoliación. Eran los que iban al frente de sus tropas, con la idea clara, con la doctrina, y eran los que eran capaces de vencer en el campo de las armas y de la lucha armada de entonces, y en el campo de la política y de la lucha de ideas, como diría Fidel, de la batalla de ideas de su época. De verdad que recordar el proceso histórico que dio nacimiento a nuestra hermana Bolivia, en aquel día República de Bolívar, es poner en lo alto a los dos líderes quizás más grandes que haya tenido toda la América conocida hasta este momento. Antonio José de Sucre y el libertador Simón Bolívar, el libertador Simón Bolívar y su hijo Antonio José de Sucre. Polémica tuvieron, y de verdad que es interesante conocer la polémica. Para pasar el río Desaguadero, la propuesta que le hace Sucre a Bolívar de pasar solo con las tropas colombianas, por la aprehensión que había en el pueblo del Alto Perú, sobre todo en las élites del Alto Perú, con las tropas del Perú
o con los oficiales y tropas que pudieran estar vinculados a lo que hoy es Argentina, el virreinato del Río de la Plata. Y luego comienza cuando empieza Sucre a descubrir lo que nacía de esa tierra mágica, de las alturas de lo que hoy es Bolivia. La convocatoria a la Asamblea Deliberativa y luego todo el debate intenso que poco se conoce. Es más, Pedro, sí, Ernesto. Aquí estamos. Poco se conoce, como poco se conoce los debates que hubo cuando los días de julio del año 1811 aquí, el Congreso Constituyente de Caracas debatía si íbamos a la independencia y la fundación de la República y las corrientes que representaban en el momento las posiciones conservadoras que anunciaban tragedias si tomábamos el camino de la libertad y de la ruptura con el Imperio Español. Lo mismo sucedió allá. Lo mismo sucedió por allá. Lo mismo sucedió allá. Los debates entre los diputados de Potosí, de La Paz, de Chuquisaca, y luego cómo se conforma una mayoría para dar el paso ya definitivo. Siempre hay que recordar que en esos debates el Libertador ha tratado de tergiversarse la posición de Bolívar. Bolívar era un hombre de principio y Bolívar siempre insistió, y así se lo dijo a Sucre. Afortunadamente están las cartas, no desaparecieron, porque si no, la deformación de la idea de Bolívar fuera más grande de aquellas corrientes antibolivarianas que se esconden en la intriga todavía para desfigurar el pensamiento de Bolívar. Bolívar le insistía a Sucre, sus dudas, inclusive en principio su negativa a que se formara una nueva república. Él tenía la idea de conservar los espacios de los antiguos virreinatos y capitanías generales, los antiguos espacios administrativos, para luego ir a una gran confederación y, como todos sabemos, en su convocatoria del Congreso de Panamá, ir hacia la unión de un solo bloque de fuerza. Él lo llamaba una nación de repúblicas, en función de buscar la consolidación de este bloque poderoso y que de este tremendo impacto que tenía la independencia naciera algo nuevo, que al final no terminó por traición de las oligarquías de consolidarse. Ahora, esa polémica se desarrolla de manera creativa y se va resolviendo en el camino. Bolívar llega a La Paz, creo que el 18 de agosto. Deberíamos estar celebrando, Pedro, también ese 18 de agosto. Correcto, presidente. Pero lo celebramos en La Paz, ¿oíste? Aquí te aplauden. Nos vamos todos. Están invitados todos los que están en el seminario que nos vayamos para La Paz. En un vuelo de Conviasa. Presidente, ¿le gustó la propuesta de ir todos? Para celebrar los 200 años que llega nuestro amado y gran libertador, nuestra inspiración, nuestro espíritu inmortal, Simón Bolívar, a La Paz. Dicen los cronistas de la época, los chismosos de la época, y dicen historiadores que recogieron toda esta hermosa experiencia, que el paso de Bolívar por La Paz, por Potosí, por Chuquisaca, por Cochabamba, fue algo apoteósico, pero era el corazón del pueblo, eran las masas populares entrando y siendo protagonistas, así fuera espontáneamente y circunstancialmente. Era el corazón de un pueblo oprimido, de el pueblo que estuvo acompañando a los grandes líderes, Túpac Amaru, Túpac Katari, Bartolina Sisa, Juan Arzuduy y tantas mujeres y hombres que surgieron de ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Bolivia. Y bueno, todo eso fue conformando una nueva situación. Era diferente la liberación
del territorio de Alto Perú, de ahora la República de Bolívar y luego Bolivia. Era diferente a lo que él había vivido en Venezuela, en la Nueva Granada, en Quito, en Perú. Todo eso lo tocó muy profundamente a Bolívar y a Sucre, y soñaron en grande para luego presentar la Constitución que dejaría completo lo que eran sus ideas para su época y muchas de sus ideas que después retomamos para esta época. Así que es maravilloso que desde Caracas, Venezuela, nosotros le estemos dando esta demostración de admiración y amor a nuestro hermano pueblo de Bolivia. Bolivia entera sabe que siempre contará con nuestro pueblo, con nuestra revolución, que siempre contará con los hijos e hijas de Bolívar y de Sucre, y que somos el mismo ejército unido libertador hoy en el siglo XXI, y somos el mismo pueblo, que las banderas y las tareas que quedaron pendientes en la agenda de Bolívar y Sucre se completarán. Más temprano que tarde las completaremos. Nuestros pueblos tendrán la astucia, la inteligencia, la fuerza y el poder para completar la misión histórica. Que nadie lo dude ni por un segundo. Estamos en una nueva era, la era de Bolívar en el siglo XXI, despertada y reiniciada por nuestro comandante Hugo Chávez. Y esa era tendrá un proceso difícil, complejo. Se podrán vivir momentos muy duros, como los que hemos vivido, como los que vivió Bolivia en el golpe de Estado. Quizás Bolivia tenga que renacer de las cenizas nuevamente, pero Bolivia tiene con qué, de dónde tomar inspiración. Y en este bicentenario estoy seguro que ese pueblo está lleno de emoción, y la emoción original de hace 200 años lo iluminará para los caminos difíciles que vivirá Bolivia en los años que está por venir. Suramérica tiene que reencontrar su camino de unión en la diversidad, su camino de emancipación del imperialismo norteamericano y su camino de construcción de sus propios modelos, de acuerdo a nuestra cultura, a nuestra identidad, a nuestra forma de ser y a las ganas que tenemos de futuro. Tenemos que reconstruir nuestro camino hacia adelante, inspirado en donde tenemos fuente de inspiración. ¿Oíste? Si algo, Pedro, compañeros, compañeras, tenemos nosotros en nuestra América, es fuente y caudal infinito de inspiración en nuestros libertadores y libertadoras, en nuestros héroes y heroínas. Yo ayer dije en el programa a los historiadores, Pedro quedó sorprendido. Mira, por aquí le manda saludos Cilia. También está aquí viendo el seminario, Silita. Aquí reciba un aplauso, presidente. La primera... para que tú veas. Cilia también es historiadora. Entonces, estábamos hablando porque yo te mandé el video, porque el embajador nuestro, César Trompis, él está en Sucre, allá en Chuquisaca, y me mandó un video muy hermoso de dos compañeras, dos compatriotas bolivianas, que son descendientes, son tataranitas segundas, las llaman, creo que, chosno. Ernesto, tú que sabes todo. Pero lo averiguamos. Los hijos de los tataranietas creo que son chosnos, le dicen, ¿verdad? Yo le digo el tataranito segundo para que se entienda, pues. Pues están los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, lo que viene después de tataranietos. Ellas son descendientes directas de Antonio José de Sucre y Manuela Rojas. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedó el ojo? Pedro. Sí, no. Pedro quedó loco. Qué loco, sí. Porque Pedro dice que él es historiador. Y los invité a Venezuela. Le dije, tráiganse todos esos documentos, porque tienen todos los documentos, todo.
todo, qué cosa tan bella. Conocer que hay descendientes directos, biológicos, de nuestro gran mariscal de Ayacucho. Para nosotros es muy emocionante, compañeros bolivianos, compañeras bolivianas, muy emocionante todo esto. Pero más emocionante es saber que nosotros como pueblo somos los descendientes de esos gigantes y que con nosotros no han podido ni podrán jamás. Felicitaciones a Bolivia desde Caracas en este seminario histórico bicentenario de Bolivia. Felicitaciones a todos, muchas gracias. Gracias, presidente. Este movimiento, nos vemos pronto, gracias. Este movimiento de la historia insurgente, congregado aquí en Caracas, con personas de todo el país, le mandan un abrazo, le mandan su compromiso con la patria, con la revolución bolivariana, y reafirman el compromiso aquí con la unión de nuestra América como horizonte histórico y con el pueblo de Bolivia. Le agradecemos enormemente. Aquí estamos también ya avisorando las actividades para conmemorar el bicentenario del Congreso de Panamá el próximo año. Correcto. Correcto, sí. Correcto. Mira, una cosa que no decía, hay una cosa que no se ha hablado, o no lo he escuchado, perdón, no lo he escuchado yo, perdón, seguramente. Estaba hermosísima. Esa portada es precisamente como yo me imagino a Bolivia hace 200, la República de Bolívar hace 200 años. Un pueblo lleno de colores. Pero en una página 12 está un tema muy importante, que es el mapa de Bolivia. El mapa de Bolivia original. Bolivia, la fundada por Sucre y Bolívar. La República de Bolívar nació con mar al mar Pacífico. Así que la lucha por el mar de Bolivia también está vigente, muy vigente, porque Bolivia tiene derecho al mar, porque lo ganó con las armas del Ejército Unido Libertador. Bolivia desde su nacimiento tuvo mar, y eso es una causa histórica que nosotros los bolivarianos jamás abandonaremos ni rehuiremos. Bolivia y su derecho al mar. Ahí está, pues. Bueno, un pequeño comentario que quería dejar al cierre, pues. Así es. Saludos a todos. Bueno. Chao. Gracias, presidente. Y viva Bolivia y vivan los pueblos de nuestra América. Viva Bolívar, Bolivia, viva Sucre. Y Bolívar. Gracias, presidente. Bueno, nuevamente el presidente nos sorprende